Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Mujer Comentarista. Antes de saltar al vídeo, sería muy feliz si se suscribe a mi canal y le gusta el vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Las últimas noticias. Estén atentos. La famosa actriz Kim Tufekci, que saltó a la fama con la serie de televisión Backyards y brilló con programas de televisión como Karaday y Cara para Ask, fue la invitada de Yasmin Dongel de Saba TV. Kim Tufekci, quien habló sobre su curiosidad desde su aventura actoral hasta su vida privada, también llamó la atención con sus sinceras confesiones. Kim Tufekci, hija del exjugador de fútbol turco y entrenador Lias Tufekci, habló con Yasmin Dongel de Saba TV. Hablando sobre el proceso de comenzar a actuar, Kim Tufekci dijo: "No tengo este sentimiento". También habló sobre su personaje en Cara para Ask y el éxito de Engin y Tuba. Aquí está Kim Tufekci. Esas declaraciones. Vayamos al primer proyecto de tu carrera, Backsequences. Marcó un periodo en el que toda Turquía estaba bloqueada en las pantallas. Siempre he tenido suerte, Yasmin. Terminé la escuela con honores, mi camino se cruzó con Birol Güven en muy poco tiempo. Backrow fue un proceso muy agradable. Me incluyeron en una serie que estaba lista. Empecé por estar incluido en el capítulo 55. Después de eso, Daisy. Fue aún más especial para mí. Porque trabajar con un maestro gigante como Metin Akpınar es una gran oportunidad, es como una escuela. No piensa que el amor del dinero negro le gustaría mucho. En realidad, todo su trabajo causó una gran impresión. Después de Backrow, Papatiam, y después de eso Karaday, que volvió a sacudir un periodo. Pero hay un trabajo real que resonó no solo en Turquía, sino también en todo el mundo. Black Money Love. Hablando brevemente, quiero que vengas a Black Money Love. En primer lugar, me gustaría mencionar a Karaday. Karaday es mi punto de inflexión. Está el hecho de que fui elegido entre 300 personas porque iba a jugar con Kinan frente a mí, pero no era algo que estuviera tan planeado en la historia. Amaba mucho a Bahar. No esperaba irme, fue sorprendente romper debido a la historia, pero su regalo para mí fue con Pelin. Black Money Ask fue un proyecto que no sería una buena fortuna para todos los actores. Vendido a muchos países. Tuve que tomarme un descanso durante 2 años y medio después de Cara para Ask debido a la enfermedad de mi padre. Si tuviera mi mente actual, no lo vería como una opción, pero era pequeño en ese momento y crecí en la carretera. Recibí 4 premios seguidos, mi bebé fue hecho en Rusia. No esperaba que fuera amado tanto. Estamos hablando de un negocio que se ha vendido a 80 países y todavía se habla. ¿Cuál fue el secreto de ser amado tanto en esta serie? Primero, nuestro director lo hizo sólido con muchos detalles y mucho esfuerzo. Y lo pasamos muy bien con mis compañeros de equipo Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Tuvimos mucho tiempo. En ese momento, siempre estábamos juntos en un tráiler. Aunque estábamos aburridos o cansados, todavía estábamos en el mismo tráiler. Coleccionábamos hermosos recuerdos. Set era nuestro hogar, nuestro hogar. Y aquí todo el mundo realmente se apropió de su trabajo. Tenemos el grupo WhatsApp Black Money Love. Todavía se están viendo. Tengo amigos con los que he estado saliendo. Nunca he roto con Tuba. Todavía tenemos el grupo de WhatsApp Black Money Love. Aparte de eso, seguimos con todos los jugadores, es festivo, es un día especial, es cumpleaños. Lo explicaste tan bien que creo que definitivamente hay un recuerdo inolvidable. Me toca, Engin Akyürek, Tansu y yo fuimos al campo de tiro un día. Practicamos sosteniendo el arma correctamente. Engin disparó bien, Tansu disparó y fue mi turno. Los caballeros también son amigos. En ese momento, Ahmet Hoxha dijo Ilkin, y cuando dije señor, me volví hacia ellos con una pistola. Los 3 levantaron repentinamente la mano. Dijeron, está bien, cálmate y gira para el otro lado, y nos reímos increíblemente. Por cierto, también vimos a Messi viendo Black Money Love.
Tal vez David Beckham también esté mirando. Nuestro trabajo ahora es mundial. Una gran estrella, pero en última instancia un ser humano. Pero esa es la respuesta, no tengo nada que decir. Se mantuvo una conversación muy agradable con Quintufexi. Se ganó corazones con sus sinceras respuestas y palabras sobre Black Money Love. Hemos entendido por el grupo de WhatsApp que Tuba y Engin todavía están en contacto. Antes de terminar nuestro vídeo, conozcamos quién es Quintufexi. Nació el 5 de julio de 1987 en Estambul. Quintufexi, hija del exjugador de fútbol del Galatasaray İlyas Tufekci, estudió en la escuela secundaria Florya Selim Pars, luego completó su educación estudiando en el departamento de teatro del Conservatorio de la Universidad de Elik. Actúa en teatro y series de televisión. Interpretó el personaje de Selin en la serie de televisión Backrow, que comenzó en 2007 y terminó en 2010. A la serie de televisión Backrows le siguió la producción de Papatiam en 2010. Apareció frente a la audiencia con el personaje de Melis en la tercera y cuarta temporadas de la serie de televisión Papatiam. Desde el primer episodio de la serie Karaday en 2012, ha estado en casi todas las escenas de los juzgados. Quintufexi, a quien algunos comparan con la juventud de Muidear, protagonizó por última vez el papel de Pelin Kamisianar en la serie de televisión Kara para Ask, que se emitió en 2014.